Lo comentaba con el alcalde Jorge Muñoz, me impresionó el informe de la CEPAL sobre la situación económica de la región que ubica al Perú, además, en pronóstico siempre, por supuesto, con el mayor decrecimiento, exceptuando Venezuela. Lo de Venezuela va más allá de una tragedia. La situación, además, con el retroceso del petróleo, está apuntando a un decrecimiento de 26%. Imagínense ustedes, Venezuela ya con el castigo que llevaba 26% menos del PBI para este año, pero en el caso del Perú sigue en la tabla con menos 13%. Estamos peor que nuestros socios de la Alianza del Pacífico, por supuesto, para empezar, y esto preocupa. Estamos con el economista, socio director de Macroconsult, además integrante del directorio del Banco Central de Reserva, que ha jugado esta institución un rol clave, ¿no?, en las políticas de los últimos meses. Elmer Cuba, gracias por estar con nosotros esta noche. Hola, buenas noches, un gusto. Los pronósticos se van solidificando en torno a esta caída estrepitosa del PBI. ¿Cuál es su evaluación al respecto? Sí, es un año muy desigual, ¿no? Porque el grueso de la caída del año, de ese 13% mencionado por CEPAL o por el FMI o los privados, está contenido en el segundo trimestre, donde ya hemos caído 30%, justamente por la cuarentena y por, digamos, el confinamiento obligatorio a las compañías, ¿no? Pero eso ya es pasado, en verdad. Si uno ve las cifras, por ejemplo, ya oficiales de julio, hemos caído apenas 11.7 en julio, y seguramente en agosto, septiembre, la cifra va a estar más pegada al 10, ¿no? Y ya, como estamos en octubre ya debería ser el primer mes del año con cifras de un solo dígito de caída, ¿no? Entonces, claro, el 3 es el promedio del año, pero esconde, como digo, esa fuerte irregularidad dentro del año, ¿no? Claro, ahora, pero si tenemos que hacer una rápida explicación de por qué nos estaría yendo en este promedio final del año, como usted señala, nos estaría yendo peor, por ejemplo, que nuestros socios de la Alianza del Pacífico, ¿dónde recibiría sobre todo esta explicación? La explicación es una sola. La decisión tomada el 15 de marzo por el gobierno de cerrar la economía de manera tan agresiva, mucho más agresiva que cualquier otro país del mundo, ¿no? Haber dicho que la economía cierre en un 50% en abril y las fases tan largas de abril por el tema de salud pública, que salió muy mal todo en ese trimestre, hizo que recién ahora, por ejemplo, en octubre, recién han comenzado las fases 3.5 y en julio, a mediados de julio, recién la fase 3. Entonces, tanto la decisión de cerrar la actividad económica como la longitud de la duración de la misma es la explicación de por qué estamos cayendo este año en 13%. No tiene que ver con algo intrínseco que el Perú haya hecho mal, una debilidad estructural, un tema internacional. Básicamente todos los países hemos sufrido la misma caída de las materias primas, hemos sufrido todos el turismo, ¿no es cierto? Pero la diferencia está que Perú cerró mucho más la economía que otros países. ¿Qué sectores pudieron mantenerse abiertos o relativamente abiertos que sí se haya visto en otros países, por ejemplo, esa relativización de cerrar la economía? En otros países lo que se hizo fue prohibir algunas actividades. Por ejemplo, en España se dijo, bueno, vas a prohibir los estadios, los cines, los restaurantes. Pero fue al revés, todo está prohibido menos alimentación, menos transporte, menos farmacia. O sea, fue toda una prohibición general con excepciones. En cambio, los países del resto del mundo pararon al revés, ¿no? Tú no, tú no, tú no. Esa diferencia es crucial al final, ¿no? Bien. Ahora, ahora preocupa el tema de pensiones. En el Congreso sigue discutiéndose la AFP. Hoy el presidente del Congreso le ha pedido al gobierno que mande pues otro proyecto en torno a la ONP. El presidente Vizcarra pues ha reiterado que esto finalmente, este supuesto retiro adelantado de fondos de la ONP, que ya sabemos pues cuál es la naturaleza de fondo solidario, que no es una cuenta personal como el de la AFP, inevitablemente pues va a salir por supuesto de las arcas públicas. ¿Cómo interpreta usted el momento de este debate en torno a las pensiones, tanto por el lado de AFP como la ONP? Desde el Congreso, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Con el tema de la ONP, en verdad se pide que el gobierno regale un dinero a ciertos aportantes del sistema. Eso es una cosa que nadie entiende más fuera de Perú. En ningún régimen de reparto se le pide que devuelvas a ese aportante. Justamente es un régimen solidario donde aportas en tu edad laboral
y después recibes ese pago en el futuro. Es una transferencia intergeneracional. No te pueden devolver algo que no es tuyo, en verdad. Ya lo perdiste el día que aportaste, ¿no? Es una apuesta que hiciste para que después tú te recibas una pensión. No es una cuenta única, no es identificable, no te pertenece, no eres el titular de ese fondo, ¿no? Ese fondo ya se gastó, digamos. Ese dinero todos los meses, gran parte de los aportes se gastan en pagar las pensiones de la gente que está justamente en esa situación, ¿no? Eso es no entender el ADN del tema de un sistema de reparto, ¿no? Porque efectivamente esta norma es abiertamente inconstitucional y seguramente el TC va a fallar en contra de la misma, con toda la razón además, porque el Congreso está prohibido de manejar el gasto público, está prohibido de manejar la política fiscal. Y en este caso está diciendo que pagues a un grupo de personas un dinero que no les pertenece, ¿no? Eso es abiertamente ilegal. Bien. Esto por un lado, ¿no? El lado del sistema privado es distinto, ¿no? Ahí sí son fondos, digamos, individuales y la idea es una segunda ola de retiros. Ahí, una ola de retiros ahí también, y es innecesaria a estas alturas del partido, porque estamos en octubre, el empleo ya comenzaba a mejorar, no puedes repartir el dinero de la jubilación, ya lo hiciste ya de manera muy fuerte hace 3 meses, a costa de las pensiones. Las pensiones van a ser muy bajas para esos pensionistas. A manera de ejemplo, hoy día en el Perú, mayores de 65 años trabaja 50%. O sea, realmente no se pueden jubilar porque no aportaron por una buena jubilación. La mitad de los peruanos mayores de 65 sigue trabajando. Y esta prohibición que ha habido de los 65 años es para que estén en la calle, pero no para que trabajen. Han seguido trabajando. La prohibición era ir a la calle, pero no estaba prohibida trabajar porque era realmente suicida, digamos, para ellos, ¿no? Como digo, 50% de los peruanos todavía trabajan pasado la, ¿no? Así es, entonces es una vana ilusión cuando se habla precisamente de la situación de los adultos mayores y esa precariedad nos lo demuestra. Mañana se aprueba la ley de reprogramación de deudas que fue visto pues como una concesión de ambas partes, ¿no? Del Congreso, del Ejecutivo, y que en todo caso pues salvó lo que hubiera sido el proyecto original, pues que tenía así muchos problemas con respecto a imposición ¿no? de topes de tasas y demás. Pero uno se pregunta si aún así esa ley era necesaria. Estaba leyendo que antes, precisamente por disposiciones de las SBS, ya se habían reprogramado aproximadamente 9 millones de créditos. Sí, en verdad ya había una reprogramación voluntaria y se venía pagando, salvo un grupo que realmente tiene problemas de pago. Ha sido pensado para este segundo grupo, ¿no? Una garantía estatal que seguramente va a haber mucha gente que se va a infiltrar en esa buena norma, pero bueno, era mejor que la norma del Congreso. O sea, en verdad esta norma hay que entenderla no en términos absolutos, sino la alternativa que plantea el Congreso era realmente muy dañina y esta es superior, ¿no? Esa es la métrica. Igual me extraña que el presidente del Congreso haya dicho que el Ejecutivo proponga algo distinto para la ONP. Ya la propuso, ¿no? El Ejecutivo ha puesto en la mesa reconocer al aportante de la ONP si aporta 10 años, la mitad de la pensión. Esto es algo novedoso, no era así hasta hace poco, ¿no? Hasta hace poco tú aportabas menos de 20 años y tenías 0 pensión. Ahora es un avance. Entonces, esa propuesta que pide el Congreso ya está puesta en la mesa, ¿no? Ya existe. Pero en realidad lo que ha hecho el presidente del Congreso es de todas maneras queremos que la población acceda a parte de esos fondos. Usted ya ha explicado cuál es la naturaleza de esos fondos, así que no sé a qué va la insistencia, ¿no? Es una competencia populista, porque el Ejecutivo, por otro lado, también va a entregar un bono ahora en octubre, también sin mucha explicación, ¿no? Porque el bono que se entregó en abril y mayo era un bono para justamente guardar la cuarentena y por el tema de salud pública. En cambio, el bono de ahora, tan universal, como que ya es un poco innecesario, ¿no? Yo estoy a favor de un bono, digamos, bien focalizado en la gente que ha perdido el empleo, en los obesos, o en los mayores de 65 por último, pero no como se va a entregar ahora. Es un concurso lamentablemente de populismo entre ambas autoridades, ¿no? Ahora, porque además, digamos, hay cierto temor, volviendo a este informe de CEPAL, a mí me llamaba la atención, claro, datos que ya están ahí, pero que de todas maneras te recuerdan las precariedades del Perú.
Se hablaba pues de que como el promedio de la presión y de la recaudación tributaria pues en el continente es de 23%, ¿no? Y CEPAL decía, bueno, y esto está lejos pues de los países de la OCDE, que están por encima pues del 35 o 36%, y uno regresa a la presión tributaria del Perú, que es 14%, ¿no? Con decimitas más, decimitas menos, por supuesto, hay ahí todo un debate, porque los formales dicen, a mí me ajustan, al informal no, y el MEF acaba de decir hace pocos días que en realidad no tendrías que inventarte nuevas tasas impositivas para subir unos 5 puntos de recaudación tributaria, pero aún así no lo subimos hace años. Evidentemente la informalidad se desnuda en toda su complejidad en una situación como esta, y uno se pregunta qué va a pasar para detener, digamos, en todo caso, una posible caída de la recaudación, incluso cuando ya era relativamente baja, como digo. Claro, la caída, la explicación es la misma, ¿no? El fruto de la recesión del sector formal, vemos que hay menores utilidades, menor impuesto a la renta, menor IGB, ¿no es cierto? Porque hay menor PBI. El IGB es un impuesto al PBI básicamente, de valor agregado. Por lo tanto, pero es transitorio, ¿eh? Como digo, ya a partir de octubre las cosas comienzan a mejorar muy rápidamente. Este bono que a mi juicio es muy populista, pero en la práctica es muy reactivador, porque vas a poner en la mesa cerca del 1% del producto ahora en octubre, más este feriado que ya no es feriado, es laborable. Esto va a ayudar aritméticamente a mover la aguja del mes de octubre. Entonces, a partir de octubre vamos a tener el primer mes de un solo dígito de caída, y seguramente el próximo año vamos a ver cada caída cada vez menores, ¿no? Y Perú comenzará a rebotar fuertemente a partir del 15 de marzo, ¿no? Cuando comparemos las cifras. Por lo tanto, es transitorio. Hay que pensar más bien en medidas de largo plazo que aumenten la recaudación para siempre, ¿no es cierto?, para poder tener efectivamente una mejor salud, mejor educación de manera permanente. Ese es el gran reto de Perú, el próximo gobierno, básicamente. Exactamente, y con eso quería terminar, pero antes de ello yo le quería preguntar, entonces, usted debe ser escéptico con esta evaluación que está haciendo el Ejecutivo para un segundo subsidio de la planilla de quienes ganan hasta 1.500 soles. ¿No sería en este caso estrictamente necesario debido a lo que vamos a observar pareciera ser una recuperación relativa? Sí, no. El empleo formal, que cayó fuertemente por ley, cayó porque estaba prohibido trabajar, ¿no es cierto?, y prohibido comprar. Entonces eso ya no es así hoy día. Hoy día el empleo formal ha caído, pero mucho menos de lo que se pensaba, y más bien se acomodaba en caídas salariales del mundo informal. Entonces yo creo que es un bono que hay que verlo bien, y si es transitorio, si es muy acotado, va a tener efectos marginales, ¿no? El empleo formal ha caído en menor medida de lo que se pensaba, seguramente por medidas como la de Reactiva Perú, ¿no? Que evidentemente pues se puso liquidez en las sin duda, empresas. La política monetaria ha sido crucial. Si no estaríamos hablando de una caída de 13%, sino mucho más pegada al 20%. Ha sido crucial la política monetaria para no justamente romper la cadena de pagos y minimizar la decisión de cerrar la economía tomada a mediados de marzo, ¿no? ¿Ha llegado la política monetaria a su límite? Se lo pregunto sobre el comentario que usted acaba de hacer de las medidas que se van a tener que tomar hacia adelante y que deberían ser parte de la campaña electoral del 2021. No, porque el mismo Banco Central hoy día en la noche ha denunciado que está dispuesto a seguir estimulando la economía cuando sea necesario, mientras la inflación sea baja, ¿no? Entonces eso está bien. Pero en verdad el rol ahora, donde la pelota está ahora en la cancha, en verdad el MEF, para que la política fiscal sea expansiva, ¿no? Y sobre todo la inversión pública. Ahí está hoy día el quid del asunto. Es importante, hoy la Comisión de Defensa del Consumidor ha aprobado el predictamen que pondría tope a la tasa de interés. Entre otras cosas, también este proyecto de ley, eliminaba membresías en tarjetas de crédito y demás, pero sobre todo lo que ha generado la alarma en el BCR y la SBS es el posible tope pues, de tasas de interés. Su opinión, por favor. Bueno, este tipo de medidas se aplican en algunos países del mundo, y en todos ellos lo que ha hecho es un parteaguas entre el mundo formal, que accede a crédito, como digo, formal, supervisado por las autoridades, y el crédito informal, que no está regulado y que tiene pues todas las desventajas de ser como tal, ¿no? Y con métodos de cobro no santos, digamos, ¿no? Lo que hace una norma de este tipo potencialmente va a generar también ese efecto, es decir, gente que se va a financiar en el mundo informal con tasas de agio, sin supervisión, y un mundo formal con tasas algo más bajas, ¿no? Sería bastante irresponsable. Claro, ¿no? Es un efecto positivo, ¿no? Bien. ¿Qué le queda por hacer al MEF? Bueno, y él lo está haciendo, en verdad. Ha sido una caída fuerte de la inversión pública.
hasta el mes de septiembre, y se espera ya que, digamos, ha sido una sumergida, pues, más fuerte que la sumergida de la inversión privada, pero ya está saliendo a flote. Las cifras de octubre ya deberían ser las primeras cifras positivas del año después de la caída de marzo, ¿no? Entonces, de acá al cambio de gobierno hasta agosto del próximo año, se esperan cifras muy positivas de la inversión pública que va a ayudar a jalar la economía. Eso es algo muy, muy bueno. Ahora, sería mucho mejor aún si se logra reanimar la inversión privada, porque como sabemos es 5 veces más grande. Entonces, por más que el MEF haga mejor esfuerzo y gaste en Arranca Perú en muro de contención, en veredas, no se equipara a una inversión potente de los privados, que la única manera que, digamos, que todo el PBI se alinee es justamente jalando esa parte. ¿Y es posible hacerlo? Sí, pero también va a depender de la campaña política, ¿no? De los mensajes, los discursos y finalmente quién gane. Eso es crucial de ahora, ¿no? En este minuto que nos queda, ¿cuáles son las 2 o 3 propuestas que según el Mercúa el electorado debería escuchar con mucha atención durante esta campaña que comienza? Hay que reconstruir el Estado. El Estado ha mostrado una precariedad máxima en el frente sanitario, en el frente educativo y en el frente de los bonos. Ni siquiera hemos sido capaces de entregar el bono a la gente que lo necesita. Entonces, claramente el Estado ha sido degradando desde hace 20 años y hay que mejorarlo. Eso es crucial en toda la parte de servicios públicos a los ciudadanos. Yo creo que con eso me quedo. Eso es tarea ya es titánica, ¿no? Si hay candidato que propone realmente eso, ese es el que por ahí está el camino, ¿no? Ahora estamos hablando pues de una reforma del Estado en realidad. Sí, que toma 20 años, pero hay que comenzar en un año cualquiera, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Elmer Cuba, por venir a compartir estas impresiones importantes. Ojalá, si bien en octubre no hay milagros, ojalá comience pues una recuperación relativa de la economía de manera pues mucho más tajante. Gracias. Gracias por estar. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes también.